Bienvenidos a esta video clase, siempre de la unidad 2 de probabilidad y estadística. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de las permutaciones y siempre recordando el objetivo, que es calcular diversos valores de probabilidad aplicando principios de conteo. Entonces, en las permutaciones, ¿qué es lo que sucede? Es importante el orden y ahí está la clave. No es lo mismo tener AB que BA. Y si yo tengo esa, digamos, condición en mi problema, yo debo tener, digamos, el cuidado de saber identificar que estoy hablando de un tipo diferente de arreglo. Y entonces, si yo tengo que hacer esto, hay formas de calcularlo. La fórmula que aparece aquí abajo es la manera de cómo se calculan este tipo de casos. ¿Qué significa? N es el número de elementos del conjunto y R es los subconjuntos que voy a tomar del conjunto N, el tamaño del subconjunto. Por ejemplo, si N fuera 5 y R fuera 2, estaríamos hablando de que de un conjunto de 5 elementos voy a saber cuántas maneras posibles hay de ordenar de manera diferente 2 de los 5. Eso es lo que me indicaría ese número NPR. Esa es la fórmula para calcular cualquier número de permutaciones. N en la parte del numerador, el N factorial que aparece ahí, es el número de elementos del conjunto. Y abajo, N menos R, el factorial de N menos R es la diferencia entre los dos elementos a considerar en el cálculo. Entonces es muy simple y fácil de calcular. Entendiendo que el factorial de un número, digamos el factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, siempre va disminuyendo en 1 a partir del número del cual se incluye el factorial hasta llegar a 1, el producto de todos esos números. Ahora, si yo me hiciera la pregunta de cuántas formas diferentes puedo ordenar a 6 personas de un grupo de 8, tengo 8 y debo de ordenar de forma diferente a 6 de ellas. Cuando me dice el problema que debe de ordenarse de forma diferente, ya me está diciendo que el orden es importante. Entonces, al identificar que el orden es importante en un problema, estoy hablando de permutaciones. En este caso, como son 8, el grupo es de 8, entonces 8 factorial en el numerador y en el denominador la diferencia 8 menos 6. 8 menos 6 da 2 factorial. 8 factorial entre 2 factorial. Voy a descomponer el factorial del numerador de tal manera que pueda cancelar el factorial del denominador. Y lo hago multiplicando 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 factorial. Y el 2 factorial lo cancelo con el 2 factorial y me queda el producto de 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, que es un total de 20.160. Usted puede hacer el cálculo y ahí se va a dar cuenta de que ese es el valor. Ahora un caso un poquito con letras, digamos, donde también es interesante cuando puedo ver que lo que me está diciendo es de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar las letras de la siguiente palabra. Entonces, el orden en el que aparecen es el que me interesa. Entonces, estoy hablando de permutación. Hago las casillitas y como solo son 3 letras, la primera puedo poner cualquiera de las 3. La segunda, cualquiera de las 2 que quedaron. Y por último, la restante. Este es un concepto que ya hemos visto como principio multiplicativo, pero también funciona en el caso de las permutaciones. Al hacer el producto, 3 por 2 por 1 me da 6. Y entonces yo puedo ver que voy a ordenar de 6 maneras diferentes esas letras y van a ser órdenes distintos. Y ahí tengo ya una solución. Veamos este otro caso. Este es un caso diferente porque tengo repeticiones de letras. La letra O, por ejemplo, aparece 3 veces. Y las otras 2 letras, la T y la ñ, aparecen solo una vez cada una. Entonces, cuando se me dice a mí de cuántas maneras diferentes se puede ordenar las letras de la siguiente palabra, si yo pongo la primera O y la segunda O, entonces
digamos que la expresión quedaría O y no habría cómo identificar cuál de las O va primero o cuál va segundo. Es un poco complicado. Entonces, este cálculo es diferente y si yo tengo 5 letras, en el numerador siempre voy a tener 5 factorial. Pero luego voy a ver los casos de repetición. Por ejemplo, la letra O que se repite 3 veces, entonces voy a tener 3 factorial multiplicado por los factoriales de las otras letras que aparezcan. Como solo son 2 letras y solo se repite una vez cada una, entonces tendría por 1 factorial por 1 factorial. Entonces tendría en el numerador 5 factorial, en el denominador 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Entonces 5 por 4 por 3 factorial, para cancelar el 3 factorial del denominador, me quedarían 20 formas diferentes de hacer esto. Esa sería, digamos, la manera de tratar casos de permutaciones donde tengo repeticiones de letras. Bueno, no me resta nada más que agradecerles por su atención y como siempre pues compartirles un pensamiento. En este caso les comparto el siguiente pensamiento de Larry Winget, donde dice: nadie ha escrito jamás un plan para arruinarse, engordar o fracasar. Esas cosas pasan realmente cuando no tienes un plan. Hasta luego.